Gracias. 1 Corintios capítulo 16. Voy a leer de versículos 5 a 12. Y esto es la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encamináis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirar que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho lo rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Pero pero irá cuando tenga oportunidad. Oremos. Ay, Padre, tu palabra dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Está diciendo, ¿quién te adorará, Señor? Y dice, el que tiene manos limpias y un corazón puro. El que no ha levantado sus manos a cosas vanas y no ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Dios. El de puro corazón, porque Señor, tú eres el que limpias nuestro corazón. Tú eres el que nos limpias y nos acreditas, Señor, tu justicia hacia nosotros. Y nos dice tu Espíritu Santo para que podamos, Padre, conocerte y conocer tu palabra. Ahora pedimos que nos iluminas, Señor, en cuanto a lo que vamos a ver. Y que, Señor, recibimos de ti palabra de Dios, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por la palabra la que leo, mago, se encuentra en el discurso, como se dice en el discurso, en el Monte de los Olivos de Mateo 24 y 25. Es una de las parábolas de una serie de parábolas que ilustra cómo su pueblo, el pueblo de Dios, debe preparar para su regreso. Cuando dice que el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos y llama a ciertos siervos y los entrega ciertos talentos, aquí en la interpretación sabemos que este hombre yéndose lejos a un viaje largo representa a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, y es el tiempo de su viaje, es el tiempo desde entre su ascensión y su regreso. En el tiempo que nosotros vivimos hoy en día. Y los talentos representan el amplio diversidad de oportunidades espirituales, privilegios, dones, talentos, habilidades, recursos materiales, responsabilidades en el ministerio y todas las demás bendiciones que Dios nos ha dado como administradores. Esos son los talentos. Y un día Él nos va a llamar a dar cuentas por lo que hacemos con tanto lo que Él nos da. Esto es nosotros en la obra del Señor. ¿Qué hacemos mientras que lo esperamos?
Porque yo espero que todos están esperando su regreso. ¿Qué es lo que hacemos? Bien, esperarlo. Abundando en la obra del Señor. Y es claro, y vimos aquí, no todos tienen la misma responsabilidad. Es en cuanto al ministerio, pero es según las habilidades y los recursos que Él nos ha dado. A uno le dio 3, otro 2, otro 1. Cada uno según su habilidad. Y el propósito de Dios, claro. Así la palabra habla de cómo es que nosotros abundamos en la obra del Señor mientras que esperamos su venida. So, cada cosa que hacemos en la obra del Señor, nosotros tenemos en mente que Él va a regresar un día. Y queremos que nuestra obra sea, como dice, oro, plata, piedras preciosas, que no se quema. Dice que 2 de los siervos fueron fieles en la obra que Él los dio. Hubo fruto en su labor y el Señor nos recompensa por su fidelidad. Vimos en versículo 23 que Él dice, el Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué bendición! Pero mira esto, un siervo lo llama inútil. No es fiel con lo que el Señor le dio, con los talentos que el Señor le encargó. Despreció la bondad y la paciencia de Dios, no utilizando lo que el Señor le dio, sino enterrándolo. Este siervo perezoso no representa un creyente verdadero. Y a él le dice en versículo 30, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Es porque uno puede estar en la iglesia y no en el reino de Dios, solamente asistiendo y no ser creyente. ¿Y cómo los vamos a conocer? Pues dice en Mateo 7 acerca de los falsos profetas, por sus frutos. En oír y hacer la palabra de Dios, dice al fin de Mateo 7. El que oye y lo hace, edifica su casa sobre roca. El que oye y no lo hace, edifica su casa sobre arena. Y todo esto tiene que ver con abundando en la obra del Señor, esperándolo en este tiempo que estamos, el tiempo de su ascensión hasta su venida. Ahora aquí en 1 Corintios capítulo 16, cuando terminamos de estudiar capítulo 15 de esta carta, decimos que ahí es donde Pablo realmente podía terminar esta carta con el desafío de versículos 58, donde él dice, así que, a luz de la verdad de todo lo que hemos estudiado, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. En la Biblia de las Américas, y pues, la mayor de las Biblias en inglés, interpreta creciendo ahí en abundando en la obra del Señor. Y nosotros vimos en estudiar este versículo que esa palabra en el griego, abundando, esa palabra es una palabra que dice que es exhaustion, agotamiento, trabajando hasta agotamiento, usando todos tus dones, todos tus talentos, tus recursos, tu fuerza en la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es sin resultados, en la palabra vano dice. No es sin fruto. Sin fruto. Esto es una manera
tremendo de terminar esta carta y este capítulo 15. Después de hablar de nuestra salvación, de nuestra resurrección, de nuestra victoria, de nuestra vida eterna, en entender que un día Él va a regresar por nosotros. Ahora, ¿qué, Pablo? Pues ahora estar firmes, constantes, abundando en la obra del Señor, siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué tremendo, qué tremendo. Pablo pudo terminar ahí, pero no lo hizo. No lo hizo. Porque en capítulo 16 nos enseña o nos da ejemplos cómo es que uno hace la obra del Señor en lo práctico. En lo práctico. Yo sé que a muchos no les gustan hablar de lo práctico en las cosas espirituales, mejor quieren orar. No, la obra del Señor es muy práctico. Muy práctico. Y Él nos va a dar unos ejemplos como Él hace la obra del Señor, como Timoteo lo hace, como Apolos lo hace, como la familia de Estéfanas lo hace. Y como nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos hacerlo. Aquí, aunque parece que no hay mucho, y realmente lo que acabamos de leer, iré con vosotros también, parece que nomás está contando sus planes. En solamente leerlo uno dice, wow, buena información. Pero en estudiarlo uno dice, wow, buenas cosas aquí, buenos ejemplos y enseñanzas. Porque al principio uno lo lee y dice, wow, ¿qué voy a decir de esto? Esto se habla solo. Pero hay ciertos principios aquí en cómo estar en la obra del Señor que nos va a ayudar como iglesia. Ahora muchos piensan que están en la obra del Señor, que están abundando en la obra del Señor. Pero hay que hacer una pregunta, ¿es la obra del Señor o es mi obra? ¿Cómo yo lo quiero hacer? Lo que yo quiero hacer. ¿Es Él o yo? Es una buena pregunta. Y otra pregunta es, ¿hay fruto? Porque muchos están ocupados, pero no hay fruto, no hay resultado. Interesante. Hay dos cosas, hay dos temas que se hablan mucho en la vida de la iglesia y entre los hermanos. En cuanto estamos en la obra del Señor, una de las preguntas es, buscando la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? Y la segunda es, en haciendo decisiones por tu vida, ¿cómo sé que esta decisión es lo mejor o lo que debo hacer? ¿Y por qué esas dos cosas hablan los creyentes? Es porque cristianos verdaderos quieren saber qué es la voluntad de Dios y así hacer las decisiones de tu vida conforme a lo que es la voluntad de Dios. Y hay dos extremos aquí. Uno es no buscar la voluntad de Dios. Y así hacer decisiones para tu vida sin tomar a Dios en cuenta. Y muchos hacen eso aún en la obra del Señor. El otro extremo es a no decidir. Porque no sabe qué es la voluntad de Dios. El temer de decidir y te paras ahí. Esclavizado en la incertidumbre de tu mente, de tu temor. So ahora aquí en versículo 58 el apóstol Pablo dice, abundando en la obra del Señor. Abundando en la obra del Señor. Y mira lo que dice en versículo 10. Y sigue a Timoteo, mirar que esté con vosotros con tranquilidad, porque ¿qué? Él hace la obra del Señor, así como yo. Wow. Versículo 12, acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas ninguno
manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando llegue la oportunidad. Y la obra del Señor. Estaba Apolos también. Versículo 15. Hermanos míos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos y la obra del Señor. Versículo 17, me regocijé con la venida de Estefanas, de Fortunato, por Acaico, pues ellos han suplido vuestras ausencias en la obra del Señor. Y en versículo 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con las iglesias que están en su casa os saludan mucho en el Señor. Están en la obra del Señor. En este capítulo, en escribir esta carta a los Corintios, Pablo va a dar ejemplos, principios en cómo vivir la vida cristiana con propósito y con los planes para estar abundando, creciendo en la obra del Señor. Comienza en 58 hablando del creciendo en la obra del Señor, y luego nosotros vimos los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos los vimos en 4 semanas. Como dice, esta iglesia no tiene costumbre de hablar de las ofrendas y eso, pero cuando llega a nuestra exposición de la palabra, lo tenemos que enseñar y lo enseñamos. Y vimos que en los primeros 4 versículos de este capítulo, que la obra del Señor, en la obra del Señor trata con la administración de tu dinero. Y vimos 6 principios muy prácticos en cómo estar creciendo en la obra del Señor en esta área. En la área de las finanzas. Muy prácticos vimos. Pueden escucharlos en YouTube o en el podcast si quieren revisarlos. Pero de ahí Pablo comienza a compartir con ellos sus planes de visitar a la iglesia, a ellos en Corintio, aquí en versículo 5. Y esto es algo que Pablo hace frecuentemente, de compartir sus planes acerca de sus viajes de él o de sus colaboradores. Lo hace en Romanos 15, lo hace en Filemón capítulo 12, lo hace en Filipenses capítulo 2, lo hace en Timoteo 3. Comparte los planes. Y ahí da unas miradas de lo que son sus planes en la obra del Señor. Y eso es un principio que podemos ver aquí. Que en la obra del Señor nosotros tenemos que tener un plan. Un plan de lo que estamos haciendo. Muchos planean para una vacación o planean de cierto comprar una casa y todo. Pero en algo tan importante de utilizar los talentos que Dios te dio en la obra de Él, ni hacen planes. Pablo está mostrando aquí que es bíblico y que Él planea de lo que Él va a hacer en el ministerio. Miramos versículo 5, lo hace aquí. Ese es un plan. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Esto muestra que él está planeando ¿qué? A ir a la iglesia de Corinto. Y nosotros vimos que él quiere llegar para recoger la ofrenda que ellos están apartando para los santos de Jerusalén. Iba a ir, pero él está planeando, iré a vosotros, dice. Eso es su plan, su objetivo. Él dice esto, les escribe de Éfeso, como dice en versículo 8, y también tiene planes de quedarse ahí en Éfeso hasta Pentecostés. Vamos a hablar poco acerca de eso cuando llegamos a ese versículo. Pero Pablo tenía planes. Y si nosotros estamos en la obra del Señor, tenemos que tener un plan en cuanto a lo que vamos a hacer, lo que hacemos. Y tiene que ser un plan que es aprobado por ¿quién? Por el Señor. Porque es la obra del Señor Jesucristo. Él dice cuando yo, en Hechos 1:1, cuando yo, en mi primer tratado, Teófilo, que dice que yo compartí lo que comencé a hacer y enseñar.
comenzó en su cuerpo encarnado aquí, pero en Hechos lo sigue haciendo con su cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Pablo tenía planes y el plan fue aprobado por el Señor Jesucristo porque busca su voluntad. Y como vimos, hacer decisiones es basado en la voluntad de Dios, con mucha oración, mucho tiempo en su palabra y ¿qué más? Mucho comunión con los santos, con la iglesia. Eso es necesario. Estar conectado con el pueblo de Dios, conectado con la palabra de Dios, conectado con el Señor de la palabra. Para hacer decisiones firmes. Pablo dice, y a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Él dice que va a ir a Corintio, pero va a pasar primeramente por Macedonia. Nosotros sabemos que Macedonia, la iglesia de Filipos, de Berea, de Tesalónica. y lo que es interesante aquí, en mirar una página, 2 Corintios capítulo 1, Pablo está reflejando en los planes que él tenía. 2 Corintios capítulo 1. Y él dice en versículo 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Bueno, leyendo esto, parece que cambió sus planes. Aquí dice que primeramente va a llegar a Corinto, luego ir a Macedonia y regresar a Corinto. Lo que vemos en texto de capítulo, versículo 5 de capítulo 16, 1 Corintios, miramos que sus planes cambiaron. Sus planes originales era primeramente llegar a Corinto y luego subir. Así es como Pablo hacía sus planes. Porque él tenía visión en mirar las necesidades y así planear en su obra en el Señor. Inicialmente iba a ir a Corintio primero, Macedonia y luego regresar a Corintio, pero ahora está diciendo primeramente va a llegar a Macedonia, luego llegar a Corinto. En sus planes originales era visitarlos a ellos primeramente, por un tiempo corto, por alguna razón, luego ir y regresar con ellos. Eso era sus planes, pero algo ocurrió para hacerle cambiar sus planes. Y ahora va primeramente a Macedonia. No sabemos qué es lo que le hizo cambiar sus planes. Tal vez el recibir la carta de ellos. Porque vimos en capítulo 7 de 1 Corintios que él escribió una carta. Y la carta de 1 Corintios, él está contestando muchas de las preguntas que ellos le hicieron. Tal vez cuando recibí esta carta con instrucciones, él quería primeramente pasar por Macedonia para que cuando él llega, él puede llevar a la obra del Señor, el ministerio que él tiene bien. Porque yo creo que es como se dice, es algo que yo creo, no está en la palabra, que él no podía llegar solamente un tiempo corto, porque él tenía cosas que hacer. Hay issues to hablar con ellos. Primeramente a Macedonia, para así podía quedarse más tiempo en Corinto, como dice en versículo 6. Y podrá ser que queda con vosotros y aún pase todo el invierno. Mira lo que dice en en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18.
Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Tesalónica es en Macedonia. Tesalónica. Ahí está diciendo, da un poco de información de su plan era ir a ellos, pero hubo un estorbo. Algo en su ministerio le estorbó. En vez de ir, así no pudo ir, les mandó 2 cartas. Aquí, por alguna razón, quería quedarse más tiempo en Corinto. Cambió sus planes y los comparte aquí, sus nuevos planes. Pablo nos enseña aquí que hay sabiduría en planear con propósito tu trabajo en la obra del Señor. Pero también tener discernimiento en saber cuándo es que el Señor cambia esos planes. Mira Hechos capítulo 19, en versículo 21. Pasadas de estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu, ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, es necesario también ver a Roma, haciendo planes. Ahora, ¿llegó a Roma? Sí llegó, pero yo creo no en las circunstancias que él pensaba. Vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros pasando y ser encaminados ahí por vosotros. ¿Llegó a España? No llegó a España, pero eran sus planes. Él hacía planes. Tremendo. Otro cambio aquí de planes. Pablo hacía sus planes, pero siempre atento a la voz de Dios en cuanto a lo que era la voluntad de Dios en la obra del Señor. Otro ejemplo, un buen ejemplo en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16, su segundo viaje misionero, él primeramente llega a Galacia, a las iglesias de Galacia. Los primeros 3 viajes misioneros de Pablo, él siempre llegaba a Galacia. La iglesia de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, a esas iglesias. ¿Por qué? Porque por necesidad. Ahí es donde recogió a Timoteo, yo creo, en Listra. Pero en Hechos 16, versículo 6, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, a Galacia, vimos Derbe, Listra, Iconio, viajando. Él está en el este y está viajando al oeste. Aquí dice, pasó por Galacia, les fue proveído por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos están en Galacia, ellos están viajando. Acá abajo al sur es Asia, donde está Éfeso, y fue proveído en su segundo por el Espíritu. Versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Britania, al norte. Dice, pero el Espíritu no los permitió. Él tenía planes a ir sur, no. Norte, no. Siguen al oeste. Si siguen caminando, llegan al mar Egeo, a Troas. Versículo 8. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Ahí llegan y mira lo que dice, versículo 9. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que les anunciésemos el evangelio. Él está viajando.
No solamente él, Silas, Timoteo, porque recogieron Timoteo, y Lucas, porque ya Lucas está con ellos, porque él está diciendo nosotros. Y ellos tenían su plan. Y cuando Dios para ese plan, ellos siguen en la obra que Dios los mostró, siendo atentos a la voz de Dios. Abundando en la obra del Señor, hay que tener un plan, un propósito, un plan con propósito, pero siempre listos, siempre atentos a la voz de Dios en cambiar esos planes cuando el Señor habla. Así hizo con nosotros. Nosotros, por su gloria, llegamos a este lugar. Estamos caminando en la obra allá donde estábamos 19 años. Y el Señor dice, es necesario que cambien sus planes. Y dijo Dios, así no es. Así les voy a mostrar un camino mejor. Y uno dice, ¿cómo es mejor? Es mejor porque es el camino de Dios. Tuvimos atentos a la voz de Dios, obedientes a su palabra. Y aquí estamos. ¿Por qué? Por la misericordia y gracia de Dios. Pablo tenía planes. Y aquí vemos que está dando sus planes actualizantes. Lo que ahora son sus planes. Versículo 5. Que dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Muy bien. Ha sido varios años que él no ha ido allá, a Macedonia. Macedonia, a esas iglesias hay, y a Corinto. Porque 3 años sabemos que estuvo en Éfeso, en Asia. Pero él dice, estos son mis planes, estos son mis intenciones. Luego dice versículo 6, y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encamináis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso solamente, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Esto nos muestra las intenciones de Pablo. Sus intenciones, ¿okay? No es de solamente pasar un tiempo corto con Corinto, porque está escribiendo en Corinto, está escribiendo a ellos, pero él quería más tiempo con ellos. Él necesitaba más tiempo con ellos. No sabemos por qué, pero por eso cambió sus planes. Así es como el Señor lo quería. Sería interesante saber exactamente por qué. Parece que él estaba preocupado por lo que va a encontrar cuando llega. Y lo vamos a ver eso en 2 Corintios. Con las cosas tal vez que está tratando en esta carta. Y en la carta que ellos lo mandaron, de seguro muchas de las cosas mencionadas, lo que nosotros hemos estudiado, eso también le preocupaba, que él quería llegar. Pero no sabemos de seguro. Versículo 6 dice, podrá ser. ¿Qué me queda? Eso nos muestra flexibilidad de Pablo en la obra del Señor. Hay cierta incertidumbre en esto. Literalmente se puede interpretar el versículo 6 así. Es que puede ser que posiblemente me queda con vosotros aún pasar el invierno. Puede ser que posiblemente, eso es lo posiblemente va a ser su plan. Y Pablo no va a viajar en el invierno. Bueno, eso me quedo en el invierno. Sabemos viajar en el invierno, no sé si en esos días. Ni por agua ni por tierra, porque si iba a llegar a Corinto antes de Macedonia, iba a ir por barco a Corinto. Y más iba a viajar por tierra si iba a Macedonia primero a bajar. Pero uno no viajaba en el invierno, era peligroso. Nosotros vemos en Hechos 27 el naufragio
que tuvieron cuando iban a Roma por tratar de viajar en un tiempo equivocado. Peligroso el invierno. Así él quería quedar en Corintio todo el invierno. Y acuérdate, y vamos a ver eso la semana que viene. Ahí está en Éfeso, quería quedarse a Pentecostés. No está para celebrar, nomás para dar una mirada al tiempo del año que era. Pero, y luego iba a ir a Macedonia, allá, y luego a Corintio a pasar todo el invierno. Que buenos planes. Pero vemos aquí que Pablo es genuino en cuanto a lo que son sus planes. Al mismo vez es flexible a lo que es la voluntad de Dios en cuanto a las decisiones que él hace. Queremos buscar la voluntad de Dios y hacer nuestras decisiones conforme a la voluntad de Dios. Él entiende que muchas veces las cosas no pasan como uno quiere. Pero siempre hay que buscar la voluntad de Dios. Porque es la obra de ¿quién? Es el Señor. Y dice, podrá ser que me queda aún pase el invierno. Y luego dice, para que vosotros me encamináis a donde haya de ir. Esa palabra es muy interesante. Esa palabra encamináis habla de proveer una persona con comida o dinero para su viaje. Eso era una forma de hospitalidad cristiano. Alguien está pasando por la ciudad, especialmente un apóstol, y era común que esa persona ya comunicó con la ciudad o con la iglesia para que ellos pudieran estar listos para ayudarle con las cosas que necesitaba para su viaje. Eso es lo que encamináis quiere decir. No que caminan con él hasta el borde de la ciudad. No, es que le ayudan en la obra. Podemos ver ejemplos de esto. Aquí en versículo 11, por tanto nadie tenga por poco, sino encaminarle a Timoteo. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 16. Y por vosotros pasar a Macedonia, después venir otra vez a vosotros, a ser que encaminado por vosotros a Judea. Que me dan lo que necesito para ese viaje a Judea. Incluso las ofrendas que voy a llevar con todos los hombres que van conmigo. En Romanos capítulo 15, versículo 24, dice, en Romanos 15, 24, más ahora voy a Jerusalén para, 15, 24, cuando vaya a España, sus planes, ¿verdad? Iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser ¿qué? Encaminado en este viaje. En Tito capítulo 3, versículo 13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encaminarles con solicitud, de modo que nada les falta. Ahí da un poco más explicación. Esto era común por la manera que viajaban en la obra del Señor. Por eso, hermanos, es común cuando un misionero llega, comparte lo que Dios está haciendo en su obra, en su vida, y pide ayuda. Piénsalo, eso es bíblico. Los que lo hacen sin vergüenza. ¿Por qué? Porque es bíblico la ayuda. Y es una manera que nosotros podemos también participar en la obra del Señor con ellos. Aquí Pablo dice en versículo 6, para que vosotros me encamináis a donde haya de ir. Y sabemos que de ahí va a ir a Jerusalén. Versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros un tiempo. Pablo está en la obra del Señor y la obra del Señor toma tiempo. Ahora, ¿qué es la obra del Señor? Tenemos que aclarar, ¿qué es la obra del Señor? Pues en Mateo 28 dice,
Ir a ser discípulos a todas las naciones. Evangelizar. Y luego él dice, enseñándoles que obedecen todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Qué es enseñándoles? Es edificándolos. Edificándolos, ayudándolos a crecer en madurez. Eso es la obra del Señor. Nuestra obra, nuestra comisión es evangelizar, enseñar, edificar a iglesias, a esta iglesia. Para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que capacitarnos para esa obra, es parte de nuestro plan. Nosotros no tenemos estudios bíblicos nomás para que puedan ocupar tiempo y venir, y no, es con un propósito. Porque si están en la obra del Señor, se tienen que capacitar para hacerlo. Eso era la visión de Pablo y debe ser nuestro. Capacitarnos para evangelizar, capacitarnos para enseñar, para edificar. Así deben ser los planes de nuestra vida. Y no es que uno tiene que ser un teólogo, no. Nomás tenemos que tener una pasión y un amor por el Señor. Esto es sus planes, tus planes. Es tu visión. Usando tus talentos que el Señor te ha dado. No te los ha dado, te los encargó. Porque Él espera algo de lo que Él te encargó. Administrar. Y al fin del versículo 7 hay una frase muy importante. Espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor, ¿qué? Lo permite. Pablo está diciendo, estoy en la obra del Señor. Todo esto es mi plan de lo que yo voy a hacer. Eso es si el Señor lo permite. Pablo aquí, como siempre, está sujetando sus planes a la voluntad soberana de Dios, del Señor. Cuando dice Señor, está especificando el Señor Jesucristo. Él busca la guianza del Señor Jesucristo. A Él, Pablo entrega sus planes. Pablo entendía bien que el Señor podía cambiar sus planes. Así nosotros tenemos que entender también. Con desafíos a veces. Problemas económicos, problemas con nuestra salud, problemas con cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere mientras que encontramos esos obstáculos? Él quiere que nosotros seguimos caminando. Iban al oeste, el Espíritu de Dios dijo al sur no, al norte no, sigue y yo te voy a dar la guianza. Cruzando el mar Egeo, Macedonia. El Señor dice, y ellos llegan al río con Lidia y con las mujeres. Y ahí comienza la iglesia en Filipos. Tremendo lo que el Señor hace. Porque los planes son de Él. Pablo entrega sus planes al Señor, si el Señor lo permite. Miramos Hechos capítulo 18, versículo 21. Sino que despido de ellos diciendo, es necesario en todo caso que guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Si Dios quiere. En Romanos capítulo 15, versículo 32. Romanos 15, 32. Ellos orando dicen para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Si Dios quiere. 1 Corintios capítulo 4, versículo 19. Esos nomás son unos ejemplos. 4:19.
Pero iré pronto a vosotros, ¿qué? Si el Señor quiere. Y no solamente Pablo, también en Hebreos. El escritor de Hebreos 6:3. Y esto haré, hermanos, si Dios en verdad lo permite. ¿Y qué es el escritura clásico de esto? De buscar la voluntad de Dios. Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora. Los que decís, hoy o mañana iré a tal ciudad, ya estaremos ahí un año, traficamos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco tiempo, luego se desvanece. En lugar, ¿qué debes decir? Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Eso es buscar la voluntad de Dios. Viviremos, haceremos esto u otro. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Mala. Wow. Los planes del apóstol Pablo, tremendos. Como te dije, leer esto al principio es, no va a estar compartiendo lo que va a hacer, pero hay muchos principios aquí. Esto nos da ejemplos de uno que confiaba totalmente en el Señor, mientras que estaba, ¿qué? Caminando, abundando en la obra del Señor. Él y sus colaboradores. Muy práctico. Y nos da mucho ánimo a nosotros también para nuestro ministerio. Y hay más que vamos a ver la semana que oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tan grande amor que tú tienes por nosotros, que nos instruyes, nos encaminas, nos enseñas y nos protejas en todo lo que hacemos. Gracias te doy por esta iglesia aquí tan fiel y en la manera que ellos te aman, en la manera que ellos quieren estar abundando en la obra del Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, este último capítulo de esta carta. Y, Señor, aplicar estos principios e ejemplos a nuestro ministerio. A reflejar en lo que estamos haciendo, Señor. Y realmente mirando y haciendo esa pregunta, ¿es tu voluntad o es mía? Pedimos, Señor, que nos das esa iluminación. Y todo para tu gloria, para tu honra y por el Evangelio de Cristo Jesús, el cual nosotros recibimos y ahora estamos firmes. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos ponernos en pie por el último canto, por favor? Siervos que eran fieles. Parece leer esa parábola que con un negocio dobletearon lo que el Señor les dio. Pero así no es. Al fin de todo ese tiempo que no estaba, ellos trabajaban. El resultado era el doble. No solamente con un trato que ellos hicieron. Es que ellos eran fieles desde que se fue hasta que regresó. Y como dije, eso representa la ascensión del Señor Jesucristo. Cuando Él fue al cielo. Nosotros lo estamos esperando. Hay que caminar fiel como estos hombres, para que nosotros podamos recibir y entrar en el gozo del Señor, a regocijarnos con Él para siempre. Es una grande bendición, una grande lección para nosotros en nuestros planes. Ahora mi pregunta para ustedes,
¿Hacen planes en el servicio al Señor? ¿Qué son tus planes en cuanto a abundar en la obra del Señor? Si no tienes planes, hay que pensarlo. Lee todo este capítulo, a ver qué es lo que te puede enseñar. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos permites venir a adorarte. Tu palabra dice que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y verdad. De tales adoradores tú buscas. Nosotros queremos ser esos, los adoradores verdaderos, no de boca solamente, sino de hecho. Ayúdanos, Señor, purifícanos para ser útiles en tus manos en la obra donde tú nos has puesto. Sabemos que tú eres la cabeza de la iglesia. Ayúdanos a seguir nuestra cabeza, seguir tu voluntad, seguir tus instrucciones y ser buenos siervos, Señor, para que cuando tú regresas nos gozamos. Y pedimos eso por todos los que estamos evangelizando. Pedimos eso por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros familiares que no te conocen, Señor. Ayúdanos a hacer planes para alcanzarles, Señor. Porque nuestro deseo es cuando tú regresas, que ellos sean salvos. Pero sabemos que en tu palabra, Señor, dice que no es el que corre ni el que quiere, sino el que tú tengas misericordia. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.